Bienvenidas, bienvenidos al foro Agriculturas, Territorios y Derechos de los Pueblos o Transnacionalización del Despojo, coorganizado por las redes Jubileo Suraméricas y Ecuador Decide Mejor Sin TLC, además de Acción Ecológica y el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, como un aporte para que en nuestras sociedades se conozca más y se debata más sobre los impactos que tienen los tratados de libre comercio sobre los pueblos, los territorios y la naturaleza, porque esto contribuye para que siga fortaleciéndose los procesos sociales en defensa de los derechos. Desde hace 26 años, cuando entraron en vigencia los primeros tratados de libre comercio en América Latina y el Caribe, se han dado sucesivas olas de imposición de estas herramientas del capital que buscan subordinar el cuidado y la defensa de la vida a los cálculos de la ganancia y el lucro, convirtiendo nuestro destino en un botín que se disputan antiguas y nuevas agendas de saqueo por parte de transnacionales de Estados Unidos, la Unión Europea, China y otros países, solas o en alianza con las élites nacionales, pero siempre en complicidad con los gobiernos. Esto ha provocado muchas alertas en las organizaciones sociales que han respondido con acciones de investigación, denunciando, informando a la sociedad, contribuyendo para que crezcan los espacios de articulación y de movilización. Precisamente en México tuvo lugar en diciembre del 2019 un recorrido por varios territorios de ese país en el que se hicieron constataciones dramáticas de las huellas dejadas principalmente por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, vigente desde 1994 y ahora denominado TEMEC. Invitamos a Andrés Barreda, docente de la Universidad Autónoma de México y comprometido en el acompañamiento a la Red Mexicana de Afectados Ambientales. Lamentablemente no va a poder estar esta tarde. Por eso nos permitimos traer una pequeña parte de su evaluación de aquel Toxitour hecho a finales del año pasado. Él dice que este recorrido se dio en la parte central mexicana donde se encuentran regiones agrícolas, industriales y demográficas muy ricas que fueron convertidas en zonas de devastación de la soberanía alimentaria, el mercado interno, la industria nacional, la soberanía financiera y ambiental. Con el Telecán y otros tratados de libre comercio, México viene ofreciendo a los capitales extranjeros como una ventaja comparativa procesos de desregulación laboral y ambiental que permitieron a las transnacionales tasas de ganancias extraordinarias sin comparación con otros lugares. Esto hizo que los trabajadores y las trabajadoras en México obtuvieran los salarios más bajos del mundo y que la deforestación, la destrucción de manglares y las costas, la contaminación de los ríos y de las tierras alcancen niveles de toxicidad que están provocando una profunda crisis de salud. A los vertidos industriales se suma la lixiviación de las minas y de los pozos petroleros. Esto ha llevado a que un 70% a 90% de los ríos en México se encuentren destruidos por la contaminación y que los acuíferos estén además sobreexplotados. Con esta introducción vamos a dar paso a 3 voces de mujeres involucradas en poderosos procesos de vigilancia, denuncia y articulación frente a los efectos de los TLC en nuestros países. Tenemos a Lucía Sepúlveda de Chile, Elizabeth Bravo de Ecuador y Zulma Larín de El Salvador. Tendremos 2 rondas en las que cada una tiene 7 minutos para responder. Y después tendremos un tiempo para comentar o responder preguntas que nos hagan llegar desde los chats. Iniciamos con Lucía Sepúlveda Ruiz. Ella es integrante de la Red de Acción en Plaguicidas, RAP Chile, del Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT, y del Comité Socioambiental Feminista de la Coordinadora 8M. Lucía, ¿cómo las grandes empresas agroindustriales presionan a través de los tratados de libre comercio
a las agriculturas campesinas en relación con las semillas, el agua, la tierra y también sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias. Tienes la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Agradecer la invitación de las organizaciones preocupadas de temas tan sensibles para nuestra América. Yo, para ordenarme, prefiero usar una presentación para no dispersarme con el tiempo que disponemos. Sí. Y bueno, siempre que la encuentre, perdonen. Esta es lo que quería presentar hoy. ¿Se está viendo? ¿Me pueden decir si se está viendo, por favor? No todavía. No se le mira, no se le mira. Ya, disculpen, vuelvo a recomenzar entonces. Voy a sacar esto y voy a intentarlo de nuevo, y si no, ya me largo así nomás. ¿Tampoco ahora? No. Uy. ¿Pero ustedes me pueden escuchar a mí? Sí, muy bien. Ya, entonces, bueno, no marco la escuchamos. Bueno, decía que primero vamos a situarnos con qué pasó en el campo antes que llegaran los TLC, que vino la Revolución Verde, con todo lo que fue el uso de maquinaria, de semillas híbridas y sobre todo de plaguicidas de la industria productora de químicos como Monsanto, Bayer y otros. Todo esto impulsado por nuestros gobiernos y por la FAO también. Después vienen los años de plomo en América Latina, el 60 y el 80, las dictaduras, la represión al movimiento campesino y los pueblos en varios países. Y en Chile termina el año 73 con el golpe militar, la reforma agraria que se había iniciado, y se reprime poderosamente al movimiento campesino. Entonces, bajo este cuadro, llegamos a los años 90, en que en Chile ya teníamos la transición a la democracia, empieza la llamada Segunda Revolución Verde, con las semillas transgénicas de estas mismas industrias que habían introducido los plaguicidas y cambiado la forma de producir en el campo, usando plaguicidas altamente peligrosos, y con el mismo apoyo de los estados, entrando por la ventana, no ciñéndose a las legislaciones nacionales. El año 94 entonces viene el Tratado de México, el TLCAN, y el 97 aquí en Chile se firma el primer tratado con Canadá de una larga lista que nos convierte, comillas, en campeones del desastre, es decir, los que más tratados de libre comercio tenemos en América Latina. Con Estados Unidos se firma poco después, en 2002, el convenio UPOV 91, se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que incluía la obligación de adherirse al UPOV 91 y, por tanto, la necesidad de hacer a nivel nacional leyes de obtentores vegetales. Eso entonces ya se avanza en aquello. Y se empiezan los registros de semillas, las leyes de semillas, inicia entonces el proceso de privatización. Cada vez se hace más fuerte el lobby de las transnacionales, bajan los aranceles, se abandonan los cultivos tradicionales, se reemplazan por commodities, y lo que empieza a imperar en el campo es el agronegocio, el saqueo, los monocultivos forestales, y el resultado, sequía, destrucción del territorio y despoblamiento del campo. Quería mencionar que también esto significa que como la semilla se convierte en una mercancía, su precio también va escalando. Y por ejemplo, si medimos lo que costarían en Chile, con cifras del año 2013, lo que costarían 5.000 semillas de melón, eso serían 15.000 pesos. En cambio, ese melón mejorado, las mismas 5.000 semillas, costarían 219.500 pesos. Tomamos el caso del tomate, costarían 10.000 pesos las 5.000 semillas, y en cambio 250.000 pesos si hablamos de semillas mejoradas. ¿Todo esto por qué? Porque hay 4 transnacionales que controlan el estómago del mundo a través de lo que es la venta de las semillas y de los plaguicidas, cuyas casas
matrices están en la Unión Europea ahora, por la fusión de Bayer con Monsanto, en Estados Unidos y en China. La principal de ellas es la Bayer Monsanto, y luego la Dow DuPont, que se fusionó y ahora se llama Corteva. Después viene China, que compró a Syngenta, la suiza, y luego está Bayer. ¿Y eso qué significa? En términos de la semilla tradicional, que es la semilla que nos interesa, porque es la semilla que tiene historia, que está adaptada a su territorio, cuyo mejoramiento ha sido fruto del trabajo de las comunidades indígenas y campesinas. Bueno, pero esa semilla ha sido fundamentalmente reemplazada por variedades mejoradas como las que mencionábamos, está en riesgo de extinción y por tanto vivimos un proceso de erosión genética. También está afectada por los plaguicidas altamente peligrosos que se usan en los cultivos tradicionales y en los cultivos en general, porque se ha expandido el uso de plaguicidas. Y también está amenazada por lo que son en nuestro territorio los transgénicos, los cultivos transgénicos de exportación que generan contaminación para las variedades sexualmente compatibles con ellas. Y finalmente sigue siendo amenazada por los tratados de libre comercio en el sentido de que el TPP, el Tratado Transpacífico 11, por sus 11 países miembros, vuelve a incluir la obligación de unirse al Convenio Internacional de Protección Vegetal del año 91, que es el que regula todo este tema de la semilla como mercancía de los obtentores y de la gran industria. Y por tanto exige que se hagan legislaciones en nuestro país que sean afines a esta ley. Porque a pesar de todo, aunque se firmó el tratado con Estados Unidos a fines del 2000, nosotros hemos logrado hasta ahora detener el ingreso de Chile al UPOV 91 y detener que haya una nueva ley de obtentores vegetales, pero la amenaza está siempre sobre nuestras cabezas ahora con el TPP 11. Hasta aquí era, no sé cómo vamos en tiempo, pero era mi primera parte. Muchísimas gracias, Lucía. Has hecho una excelente introducción para ubicarnos en la gravedad de lo que implican estos escenarios en los que se apoyan muchísimo los tratados de libre comercio, ¿no? Revolución verde, erosión genética, descampesinización de nuestros territorios, dependencia alimentaria. Muchas gracias, Lucía. Con esa introducción, vamos a pasar ahora a Elizabeth Bravo. Ella es bióloga ecuatoriana, integrante de Acción Ecológica y de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos. Es presidenta de la Fundación Pro Defensa de la Naturaleza y sus Derechos. Elizabeth, varios países de la región suscriben tratados de libre comercio para abrirles más mercados a los productos del agronegocio, con lo cual se provoca una mayor expansión de estas actividades en los territorios de pueblos ancestrales y de comunidades campesinas, y se agrava la contaminación. Hace pocas semanas se publicó el libro Cosechas bañadas en tóxicos, en el que tienes un papel muy destacado como editora general y como parte del equipo de investigación, y donde se muestra la cara muchas veces oculta del negocio bananero, uno de los más exitosos en el mercado internacional. ¿Podrías compartirnos algunos datos destacados sobre esa problemática? Y por cierto, decir que vamos a subir al chat el enlace para que puedan descargar la versión digital de Cosechas bañadas en tóxicos, el caso de las plantaciones bananeras. Adelante, Elizabeth. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo quería empezar diciendo que la producción agrícola en el Ecuador está subordinada al mercado internacional. Y esto se debe a las políticas que nos han impuesto el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Mundial, el Banco Mundial, la FAO, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, quienes nos han impuesto ciertas políticas a través de programas de ajuste estructural, préstamos, asistencia técnica, y todas estas políticas se consolidaron a través de la OMC. Ahora, esto se agrava con la firma del Ecuador con el Tratado de Libre Comercio. Yo quería empezar diciendo por qué se escogió el banano en el contexto del TLC con la Unión Europea, porque si nosotros examinamos con detenimiento lo que negoció el Ecuador con la Unión Europea, vemos que el Ecuador tiene mucho que perder
porque van a introducir libre de aranceles gran cantidad de productos que se producen en el Ecuador y que son producción campesina. Pero quienes ganan esencialmente son los bananeros, porque la Unión Europea tiene un convenio con sus ex colonias que a través del cual ellos tienen que privilegiar la importación de bananos de sus ex colonias. Entonces, los exportadores de América Latina en general tienen que pagar altísimos aranceles, lo cual se disminuye un poco a través de los tratados de libre comercio. No significa que dejen de pagar aranceles. Entonces, fueron los bananeros los que más presionaron para que nosotros firmemos un convenio de libre comercio con la Unión Europea. Y también es importante señalar dos cosas. En primer lugar, que el Ecuador es el primer exportador de banano a nivel mundial, es decir, es el producto estrella del Ecuador. Es el primer, a veces varía un poquito con el camarón, pero es el primer producto de exportación no petrolera del Ecuador. Y la Unión Europea es el principal consumidor de banano del mundo y su principal proveedor es el Ecuador. Entonces tiene mucha relevancia para los tratados de libre comercio el banano. Yo quería dar un pequeño antecedente. Podríamos considerar que el banano es un hijo de la Guerra Fría. Ahora estamos viviendo una segunda Guerra Fría que fue acelerada con el COVID, ¿no? Pero después de la Primera Guerra Mundial hubo la Guerra Fría y el banano transformó la forma como Estados Unidos se relacionaba con los países productores de banano a través de sus empresas, especialmente dos, la Standard Fruit, que ahora es la Dole, y la United Fruit, que ahora se llama Chiquita. Los países que producen banano se transformaron en repúblicas bananeras, y si el Ecuador es el primer productor de banano, era la primera república bananera. Con todo lo que significa, ¿no? Empresas transnacionales imponiéndole políticas a los estados. En esa época, el Ecuador y toda América Latina cultivaba un tipo de banano que se llamaba el Gros Michel, el cual tuvo que ser cambiado porque surgió una plaga Fusarium, conocido como mal de Panamá, y se cambió a una variedad que se llama Cavendish. ¿Qué importancia tiene esto para el análisis que estamos haciendo? Pues se ha dicho con mucha frecuencia que quien controla la semilla controla la producción agrícola. Y de hecho, con la variedad Cavendish, se hizo más difícil una producción autónoma de producción en manos de pequeños agricultores. Es importante señalar que en el Ecuador el 80% de productores bananeros son pequeños y medianos, pero estos dependen totalmente de las empresas exportadoras. Y esta variedad Cavendish, que no era susceptible al mal de Panamá, sí era muy susceptible al embalaje, es decir, necesitaba un tipo especial de embalaje que lo hizo dependiente de las grandes transnacionales. Y es por eso que tenemos que ese 80% de productores de banano están completamente subordinados a las empresas transnacionales, que en un inicio eran estas grandes exportadoras como la Dole o como la Chiquita o la Bonita, que es la empresa del hombre más rico del Ecuador, Álvaro Noboa, pero ahora se ha cambiado esto con los supermercados, son los que controlan el mercado mundial de banano en este momento, ¿no? Sin embargo, ya para ir al tema de los plaguicidas, la variedad Cavendish, el clon Cavendish, porque hay que decir que toda la producción industrial de banano es un clon, es decir, tiene una variabilidad genética muy pequeña, es susceptible a un hongo que se llama cigatoca negra. Entonces, eso significa que grandísimas cantidades de plaguicidas son rociados a través de fumigación aérea, especialmente el mancozeb, que de acuerdo a Rapal es un probable no cancerígeno y produce también problemas endocrinos. Es un producto muy peligroso y todas las poblaciones que viven en las zonas de influencia de las empresas bananeras sufren las consecuencias de salud, especialmente los productores bananeros y especialmente las mujeres. ¿Quiénes son los importadores de banano? Nosotros quisimos hacer una investigación para ver si es que con la firma del Tratado de Libre Comercio incrementaban las importaciones ecuatorianas de plaguicidas de Europa. Y la verdad es que no hemos incrementado. Hemos incrementado nuestras importaciones de la China y de la India, pero es muy interesante también que hemos aumentado nuestras importaciones de Colombia.
Y cuando vemos cuáles son las empresas que tienen registradas la mayor cantidad de principios activos en el Ecuador, vemos que son Bayer y Sinochemical, es decir, una empresa china. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Bayer? Bayer exporta al Ecuador a través de Colombia, es decir, triangula la exportación de agrotóxicos, ¿no? También es importante señalar que desde el año 2000 aumentó en como un 50% la cantidad de fungicidas y aumenta constantemente la cantidad de fungicidas que importa el Ecuador, porque claro, el problema de la cigatoca negra se va haciendo cada vez más grave en un contexto de monocultivo y de clones. Otros plaguicidas muy importantes son los herbicidas, siendo el glifosato el principal principio activo. Nosotros importamos el glifosato de China porque es más barato. Y es interesante mencionar que si bien, por ejemplo, Monsanto tuvo por muchos años la patente de glifosato, ahora Monsanto también importa glifosato de la China y lo transforma en Roundup, que es su marca. Hay varias formas de propiedad intelectual, ¿no? Una de esas es la marca. Entonces le transforma en Roundup, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil o en Argentina, poniendo solamente los coadyuvantes. Entonces vemos aquí cómo son las locuras del comercio internacional, ¿no? Tenemos a Bayer exportando plaguicidas a través de Colombia, tenemos a Monsanto imponiendo sus plaguicidas de marca, pero importando de la China, lo que nos muestra que lo importante es el control del comercio internacional, ¿no? En este momento el Ecuador es, por unidad de área, es uno de los más importantes aplicadores de plaguicidas, junto con Costa Rica y Colombia. En el caso de Costa Rica, recordemos que también es un productor de banano. Entonces, eso nos habla de la gran cantidad de plaguicidas que requiere estas plantaciones. Muchas gracias. Creo que hasta ahí me quedo. Muchas gracias, Elizabeth. Muy importantes los elementos que colocas. Es una aplicación concreta de lo que significan los tratados de libre comercio en nuestros países, en los territorios, en las comunidades campesinas, ¿no? El papel que juegan las instituciones internacionales, las dependencias, y sobre todo las dependencias tecnológicas, ¿no? Con los efectos de toxicidad que trae para nuestras tierras y el agua. Vamos a pasar a Zulma Larín, de Vides. Ella tiene estudios en ciencias de la educación, gestión ambiental y género. Ha ocupado roles destacados. Uy, se me fue la señal. ¿Me están escuchando? Sí. No se fue la señal, Cecilia. ¿Algo pasó aquí? Está compartiendo pantalla. Lo que ocurre es que se puso ¿puedes cerrar un momentito tu... A ver, ya encontré el camino. Estaba en la lectura de tu perfil, Zulma. Zulma decía que ha ocupado roles destacados en espacios vinculados a la Iglesia Luterana del Salvador, como la Pastoral Juvenil, los colegios y la Universidad Luterana. Es docente en la Universidad Panamericana y la Universidad Nacional del Salvador. Es activista, defensora de derechos humanos y fundadora de la Red de Ambientalistas Comunitarios del Salvador. Actualmente dirige la asociación Popolná Ragdes. Zulma, en base a los elementos que han colocado Lucía y Elizabeth, quisiéramos pedirte una reflexión alrededor de que la lógica capitalista impone tratados de libre comercio, deudas ilegítimas, privatizaciones que precarizan todavía más las condiciones de vida de la gente. Por otro lado, en comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, existen niveles de autonomía que les permite mantener las bases de reproducción de su vida.
¿Cómo ves que se presenta esta realidad para los pueblos en las actuales circunstancias? Muchas gracias, Ceci. Un gusto también con Lucía y con Elizabeth compartir este panel. Muchos saludos desde Mesoamérica, esa Mesoamérica que une a todos los territorios en la búsqueda de nuestras culturas, de nuestras espiritualidades, desde los mayas, los lencas, los garífonas, los misquitos, que cultivamos y guardamos estas culturas muy a pesar de los despojos, muy a pesar de todos los tratados que nos impone el capitalismo y muy a pesar de toda esa transculturización de enojo, de despojo que han tenido estos sistemas en nuestras culturas, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos como mujeres. Desde esas cosmovisiones, desde esas apuestas como territorios en disputa, en luchas por defender los territorios, estamos compartiendo este panel y es un gusto, un abrazo para todas ustedes mujeres, porque somos las mujeres las que nos hemos puesto muy al frente de estas luchas y de estas apuestas por defender cultura, por defender semillas, por defender agua, biodiversidad. Desde esa lógica, el capitalismo nos tiene ahora enfrentados a los pueblos, desde los intereses colectivos a los intereses meramente capitalistas, y en ese sentido es que ese enfrentamiento de intereses ha también posicionado una fragilidad jurídica en nuestras constituciones nacionales. Han sido modificadas para darle paso a estos tratados de libre comercio. Hay que decir que en la región mesoamericana, especialmente Centroamérica, de Guatemala hasta Panamá, la lógica de los programas de ajuste estructural comenzaron en el año 2000, un poquito allá por el digamos, ya los programas de ajuste para El Salvador, en el caso, fue saliendo de la guerra. Para hacer un poquito de memoria histórica, fue terminando a los últimos años del conflicto armado que vivió El Salvador, que duró entre los años 80 y el 92, finalizó con los acuerdos de paz. Pero la lógica de los programas de ajuste estructural se fueron implementando desde 1989 para el caso de El Salvador. Y bueno, con toda esa fragilidad y con esa parte de memoria histórica y un poco México, que empezó antes la lógica, y ya Mesoamérica, que comienza la disputa en el año del 2000, con esa lógica de integrar o de someter a los pueblos a implementar tratados de libre comercio. Entonces, ¿cómo nos encontramos ahora? Hay una fragilidad jurídica porque nuestras constituciones se han modificado para darle paso a estos tratados. También con esta crisis del COVID, que no puede dejarse de lado porque la crisis sanitaria se ha aprovechado los gobiernos para privatizar bienes. En el caso nuestro aquí de El Salvador, hoy con COVID, se ha privatizado uno de los bienes de los cuales muchas mujeres y hombres dependían en sus trabajitos de venta de Lotería Nacional, y hoy le va a tocar a una empresa israelí vender o hacer uso de este bien que le pertenecía al pueblo salvadoreño, y ahora una transnacional es la dueña. Entonces estamos enfrentándonos en esta lógica del capital a situaciones que vulneran los territorios, como el caso de los pueblos garífonas, que están ahorita en una disputa de sus espacios ambientales, de sus tierras, de sus culturas, para poder sobrevivir. Entonces, si hablamos de Centroamérica,
si hablamos de Mesoamérica, los pueblos estamos enfrentándonos a eso, combinado con golpes de Estado, combinado también con despojos, con situaciones de fragilidad en los territorios, como los pueblos lencas en Honduras también. Entonces, estos tratados en toda la región han sido aprobados, porque en el caso de Mesoamérica, en el caso de Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá, estos tratados se comenzaron a implementar y a vulnerar las constituciones a partir de 2006 y 2008, cuando se aprueban a nivel de los gobiernos de turno toda esta lógica, ¿verdad? Entonces, en el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala, los tratados han ido invadiendo espacios territoriales para darle espacio a las empresas transnacionales, como es el caso de los pueblos garífonas, aglutinados en una organización muy fuerte, quizás ustedes la escuchen, que es OFRANE. También los pueblos lincas, de los cuales ahí está el COPIN, que también desarrolla resistencia y que conocen mucho del caso de Berta Cáceres, que fue asesinada por defender territorios, por defender ríos, que es la lógica de estos tratados de imponerse y de despojar a los pueblos originarios de sus riquezas, como los ríos, como las semillas, la biodiversidad que se contempla en ellos. Entonces, en esta lógica es que toda esta situación ha venido a vulnerar las condiciones de vida de estos pueblos, y también ocurre para el caso de El Salvador, es que en la lógica de aprobar tratados de libre comercio, también el tema de las minerías es fuerte en nuestra región, tanto en Guatemala como en El Salvador, Honduras y un poco Nicaragua, que son regiones de mucha riqueza mineral. Mas, sin embargo, en el caso de El Salvador ocurrió que se quiso tomar los territorios, vulnerar los territorios, porque nuestro territorio, a pesar de ser pequeño, en el caso de El Salvador, en todo el territorio nacional tenemos riquezas mineras, especialmente oro y plata. Sal, cal, que son las minas que tenemos en el país, y especialmente sobre el oro ha habido hasta intensas luchas por defender esos territorios, y hemos perdido hasta vidas de compañeros en esas disputas, también en Guatemala y Honduras. Entonces, la situación de cómo nosotros vivimos estas violentaciones a partir de estas invasiones de las empresas transnacionales es cómo en nuestras vidas no se permite que empresas transnacionales vengan solo porque hay implementación de tratados, y es ahí donde nuestros pueblos han resistido, siguen resistiendo, y eso nos da la posibilidad de que nuestros grupos, nuestros pueblos originarios podamos también hacer peleas por nuestra cultura, por nuestras espiritualidades y por defender nuestros territorios. Esa es como una de las lógicas en las que estos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, han vulnerado hasta nuestras formas de convivencia y de vida. Aquí en el caso de El Salvador, para poderle dar entrada a toda esta lógica de tratados, jurídicamente también se creó una ley que se llama
Una ley que permite a las empresas hacer negocios aquí como los asocios públicos privados. Es una figura que funciona hoy en toda Centroamérica, donde las empresas transnacionales vienen, se asocian con una local y dizque van a controlar el tema de los territorios, el tema de las basuras, hasta en el tema de la gestión ecológica de los desechos sólidos. Hasta ahí se vienen a meter en esa gran lógica de tratados. Así es que hablar de la imposición y cómo estamos siendo afectadas, yo creo que para toda América es digamos, una apuesta la que tenemos que dar todos los pueblos para defendernos de estas empresas y no permitir que sigan vulnerando nuestras soberanías. Yo creo que para este momento ahí me quedaría. Muchas gracias, Zulma. Muy importante los elementos que has colocado. Nos has dado información de la gravedad de la situación en Centroamérica, pero también la tenacidad de los pueblos para sostener sus luchas de resistencia frente a escenarios muy complicados, con violencias muy fuertes, pérdida de vidas de líderes sociales. Y decir que la estrategia de las asociaciones público-privadas no solamente se desarrollan o son una estrategia utilizada por el capital en Centroamérica, sino que está regada en el conjunto de nuestros países en la región. Es interesante ir encontrando cómo los puntos comunes de esta agenda global, ¿no? Queremos decir que tenemos un saludo de Ramón de México. Les saludamos. Muy lindo tenerte en este espacio, Ramón. Y decir también que estamos transmitiendo por el Zoom y el Facebook del Instituto de Estudios Ecologistas de Acción Ecológica y también desde la plataforma de Jubileo Suraméricas y de la red Ecuador Decide Mejor sin TLC. Una vez que hemos colocado estos primeros elementos, gracias a el testimonio de las compañeras que nos acompañan, queremos pedirles hacer una segunda ronda de reflexiones y también de información, porque están informándonos de cosas muy interesantes para tomar en cuenta justamente para fortalecer los procesos de defensa de derechos. Para Lucía Sepúlveda, queremos plantearle una reflexión en relación después de las poderosas movilizaciones que se dieron en Chile a finales del 2019, se abrió un paso a la posibilidad de impulsar una constituyente. ¿Cómo se está considerando en este contexto la defensa de las semillas, el derecho al agua y la tierra? Adelante, Lucía. Y justamente el pueblo salió a las calles en octubre y no ha parado, digamos, en su decisión de romper con este modelo. Muchos dicen que si fuimos los pioneros o los primeros en imponer, en que se nos impusiera el neoliberalismo, también tenemos que ser los primeros en zafar de este modelo neoliberal que estruja los territorios y los pueblos y las personas. Entonces, sin duda, que vivimos lo que llamamos un momento constituyente, que desde luego todas las fuerzas que soportan el modelo están en contra de que este proceso y este momento constituyente siga adelante. Entonces le han puesto condiciones incluso al plebiscito. El plebiscito es para saber si se hace o no una constitución en Chile y cómo se hace. Y le han puesto una serie de trabas. La ley que habilita el plebiscito, por ejemplo, incluyó unas disposiciones especiales que le impiden a una eventual constituyente, le impiden hacer nada respecto de los tratados de libre comercio ya aprobados. Imagínate, o sea, le tratan de poner las reglas a la Asamblea Constituyente, reglas sobre quórum para aprobar, en fin, una serie de cuestiones, reglas sobre representación. Es decir,
el camino no está sencillo. Lo que tiene que seguir es que esta revuelta popular que ha continuado en nuevas formas bajo la cuarentena, bajo las medidas sanitarias, ha continuado en forma de sobrevivencia popular, expresada en ollas comunes, en funcionamiento virtual, en articulación de organizaciones campo-ciudad de una manera muy bella. Y eso permite entonces que estemos buscando establecer una agenda común de las organizaciones, tratando, digamos, de las difíciles condiciones que vivimos. Y para nosotros, como miembro también que soy de la plataforma Chile Mejor sin TLC, es fundamental que se elimine en la Constitución lo que ya existe en la Constitución pinochetista, que es algo que se llama el principio de subsidiariedad, y que es lo que permitió todas las privatizaciones en Chile, y que nos dejó sin salud, nos dejó sin educación, nos dejó sin semilla, y le impide al Estado y en general, o sea, deja todo en manos de la gran empresa, del gran capital. Y eso tiene que desaparecer. Y también, para que podamos hacer estos cambios, requerimos ir a un proceso de denuncia de los tratados de libre comercio que ya tenemos. Porque estos tratados condicionan todo avance que podamos tener en el tema. Tienen garantías a la inversión, tienen garantías a la propiedad intelectual, tienen unas garantías que establecen sistemas de resolución de controversias con tribunales internacionales, que en realidad no son tribunales. En fin, una serie de mecanismos que justamente intentan ser una camisa de fuerza para que no podamos zafar de este modelo. De manera que es imperativo que logremos meter este tema de que no más tratados, ¿no? Todos han sido discutidos en secreto, siguen aprobándose tratados en secreto, como ocurrió ahora en un tratado de asociación con el Ecuador, del cual todavía no tenemos mayores luces. La publicación que está en por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores deja como 6 capítulos sin ser publicados, así que todavía no sabemos, por eso el tema de transparencia, de resolución de controversia, no está. Así que no podemos seguir permitiendo ese tipo de acciones. Y otro principio que debe estar es lo que hemos aprendido del Ecuador también, ¿no? Y que es incorporar los derechos de la naturaleza, porque eso nos puede sentar las bases para otra legalidad, para otra manera de relacionarnos como pueblo, para ir hacia un buen vivir también. Entonces pensamos que el agua, la semilla, los polinizadores, todos los seres vivos, todos los ecosistemas, tienen que ser reconocidos como sujetos de derechos. Y entroncamos esto con lo que son los derechos de la madre tierra, que son iniciativas que están impulsando también otras organizaciones latinoamericanas de distinta manera en distintos países. Pero todo ello va también enlazado con la fuerte lucha que hay acá en Chile de recuperación de tierras por parte del pueblo mapuche. Y con el hecho de que queremos también una asamblea plurinacional, porque aquí las naciones originarias no están reconocidas. No tienen existencia, están subordinadas, son naciones oprimidas. De manera que también la plurinacionalidad es algo que necesitamos por también la contribución que los pueblos, las naciones originarias, pueden hacer respecto de estos conceptos del buen vivir y de otra relación. En nuestro caso hay Pachamama también por los nortinos, pero también acá la presencia más fuerte es la de la Ñuque Mapu, la madre tierra en Mapudungun, que es el lenguaje del pueblo mapuche. Así que ese es otro punto de la discusión. También queremos que se apoye fuertemente procesos como hay que no solamente reconocer los derechos, sino que reparar, ¿no? Y restaurar la madre tierra hoy día destruida totalmente. Entonces tenemos que ir hacia un proceso que apoye la reconversión de la agricultura convencional a la agricultura con métodos de producción agroecológica. Eso es un imperativo también que debe estar, porque podríamos hablar mucho de la destrucción de los territorios. Y eso es la acción de los plaguicidas también. Y el despojo, el saqueo del agua por el agronegocio. De manera que la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos es otro requisito para que funcione este proceso de reconversión hacia la agroecología. Queremos que se reconozca como principio también el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria y a la práctica del chasquinchi, que por las leyes de semillas que tenemos y por el intento de imposición del UPOV están en peligro. La semilla tradicional no se puede vender.
la semilla certificada es lo único que se puede vender con pretextos sanitarios, en fin, todo tipo de adornos, pero en el fondo lo que hacen es poner obstáculos a la producción de la agricultura familiar campesina. Y tenemos que impulsar procesos que permitan recuperar la semilla tradicional, que como les decía, por desuso y por reemplazo, está en franco riesgo de extinción en muchos territorios. Queremos que cambiar el sentido de una institución del Estado que tenemos en Chile, que se llama INEA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, y que en el fondo tiene bancos de semillas, pero no nos sirven nada para estos fines, porque son reservorios que ellos usan como un mecanismo también, como una mercancía de negocio con las transnacionales, con gobiernos extranjeros, con universidades, pero no está volcado hacia los campesinos y campesinas y sus necesidades. Entonces eso también tiene que cambiar. O sea, tenemos que establecer catastros de variedades tradicionales por regiones, con fines exclusivos de que puedan multiplicarse y que se devuelvan a los campesinos. O sea, catastros no para patentar, porque hoy día se hacen recuperación de semillas, pero es para registrarlas, ¿no? Y para luego devolverlas privatizadas. No, nosotros lo que queremos son, digamos, catastros para que la gente conozca su semilla tradicional en cada región y la recupere y la multiplique y la maneje de forma autónoma en casas de semillas, o sea, que sean semilleros vivos. Esa es la intención. Impulsar estas discusiones para que podamos salir del estado de deterioro de la biodiversidad que hoy día tenemos y de empobrecimiento de la agricultura familiar campesina. Todo esto significa también impulsar los mercados territoriales, impulsar más bien las economías territoriales, que es algo que hemos visto. Quería comentar que la emergencia del COVID, del virus, nos ha permitido constatar a nivel masivo la dependencia alimentaria que tenemos hoy. O sea, los cultivos tradicionales de Chile, como les comentaba antes, se abandonaron porque empezaron a producir avellano europeo para la Nutella de los extranjeros, ¿no? En la Unión Europea o donde sea, para que desayunen rico, o arándanos, pero todo de exportación, ¿ya? Y una temporada es una cosa, después es otra, son cuestiones que se ponen de moda. Pero se dejó de lado la siembra de lentejas, la siembra de poroto, y todo eran cultivos tradicionales, el mismo trigo. Entonces todo esto lo estamos importando, y por tanto en pandemia no llega con la misma fluidez y se pone muy caro. Y entonces la gente empezó a hablar de nuevo en la ciudad de soberanía alimentaria, de la necesidad de tener las huertas, ¿no? Estamos masificando huertas urbanas en los territorios, de manera que la soberanía alimentaria es hoy algo que está compartido, es un concepto que está entrando mucho más allá del campo mismo, sino que también en los sectores conscientes y necesitados de la ciudad, porque nos amenazan con el hambre, pero no nos dicen cómo combatirla. Por eso es que hablamos entonces de establecer relaciones campo-ciudad que nos permitan una distribución directa de los productos sanos, agroecológicos, hacia la gente en la ciudad, en los mercados locales de la ciudad. Y estamos construyendo redes de abastecimiento popular. Y queremos entonces que en la Constitución esto se vea reflejado en el derecho a hacerlo. El derecho a la soberanía alimentaria y sanitaria, podríamos agregar también, o sea, la medicina tradicional es otro gran tema a abordar. Pero de manera que nos permita generar soluciones desde abajo. O sea, no vamos a esperar que sea el Estado. No estamos hablando de nacionalizar el agua, por ejemplo. Estamos hablando de desprivatizar el agua, es decir, que se acabe la constitución pinochetista que permite que el agua se venda como una mercancía, que se acabe el código de agua que implementó ese párrafo de la constitución pinochetista que privatizó el agua, y que hagamos una gestión comunitaria del agua desde los territorios, con el flujo de las cuencas, en fin, tomando en cuenta las necesidades de cada territorio, y no como hoy, que son las necesidades del agronegocio. Las paltas, los pinos, los eucaliptos, que secan los territorios y impiden a la gente permanecer en el campo, porque hoy día tenemos apenas un 12,5% de población campesina, y la fuerza de trabajo en el campo está muy, muy disminuida y no tienen oferta, o sea, tienen que irse a las mineras, en fin, los jóvenes en el campo. Entonces, la Constitución pensamos nosotros que tiene que ser más bien la discusión constituyente, porque no estamos seguros de en qué va a resultar esto, por las trabas que nos pone el sistema.
por estas leyes que nos pusieron, de que en el fondo apuntan ellos a que la convención constituyente, si es que la hay, no resuelva nada, porque está muy amarrada. Pero no importa, nosotros vamos a meter estos temas, es decir, importa, desde luego, importa porque lo vamos a lograr en los plazos que la lucha de los pueblos así decida. Hoy día nuestra tarea fundamental es colocar los temas en la mesa, es recoger las experiencias de ahora, que las penosas experiencias de hambre en los territorios que han forzado a volver a las huellas comunes de tiempo de dictadura, pero eso ha significado también organización y conciencia. Entonces todo eso es lo que queremos introducir en esta discusión. Les cuento que mañana empieza, digamos, formalmente la propaganda para el plebiscito, pero va a ser generalmente virtual, muy por las medidas sanitarias, va a haber algunas cosas seguramente, pero no es fácil, pero apostamos a esto, a ensanchar el marco de las discusiones y romper las trabas con la fuerza del pueblo organizado. Muchísimas gracias, Lucía, muy fortalecedor tu testimonio. Vamos a pasar a Elizabeth. Mientras los gobiernos imponen agresivamente una oleada de tratados de libre comercio, estimulando la expansión de los agronegocios, las organizaciones campesinas y el movimiento agroecológico siguen manteniendo sus luchas por la soberanía alimentaria. ¿Cómo se está dando ese proceso en el Ecuador y en las actuales condiciones del confinamiento, Elizabeth? Adelante. Bueno, yo quisiera decir que en el tema del confinamiento han habido como dos realidades, ¿no? La primera es que, según datos que han salido, la industria de procesamiento de alimentos es una de las grandes beneficiarias de la pandemia, a más de otros beneficiarios que ya sabemos, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con alimentos no perecibles como pastas. Una nota de prensa que yo busqué decía polvo para diluir, para hacer jugos, es decir, un veneno, enlatados y otros productos no perecibles. También es interesante mencionar que cuando se declaró la pandemia, el presidente, a través de un decreto, declaró en estado de excepción a todo el territorio nacional, pero señaló que seguirá funcionando la cadena agroexportadora, la agroindustria avícola y ganadera. Eso significa que mientras nosotros nos quedamos en la casa, y bueno, algunos nos seguimos quedando en la casa, el agronegocio sigue funcionando, ¿no? Tenemos el caso, si queremos volver un poquito al caso del banano, las empresas bananeras no les dieron medidas de bioseguridad a sus trabajadores y ellos siguieron trabajando. En el caso de acuacultura, de las empresas camaroneras, se han reportado varios enfermos, muchísimos enfermos en las empacadoras sobre todo. Eso por un lado. Por otro lado tenemos que ha habido un surgimiento de la agroecología muy interesante. Se han fortalecido relaciones campo-ciudad. Por ejemplo, tenemos el caso de Cuenca, donde los productores agroecológicos vendían sus productos a un determinado número de personas que, como yo digo, son élite, somos élite, pero no una élite necesariamente que tiene más poder adquisitivo, sino que tiene más información y que está organizada. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó con la pandemia? Los productores agroecológicos desarrollaron una aplicación como tipo Uber y a la gente que no consumía agroecológico le resultó muy fácil comenzar a hacer sus pedidos vía una aplicación en el teléfono y los productores agroecológicos se expandieron muchísimo, comenzaron a vender mucho más que antes y se fortalecieron las relaciones campo-ciudad. Tenemos también otros modelos como por ejemplo gente que hace agroecología en la costa. El Ecuador tiene dos regiones bastante diferentes, bueno, tiene 4 regiones, ¿no? Que son Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos. Pero gente de la costa, donde se siembran los cultivos tropicales, comenzaron a intercambiar productos agroecológicos con productores de la sierra, donde se producen productos como papas y productos andinos, ¿no? Eso es otra iniciativa muy interesante. También muchas personas que anteriormente tenían las ferias agroecológicas comenzaron a hacer distribución de canastas en las casas. Hay que señalar que mientras
el gobierno dijo que la agroindustria tenía que seguir, se le pusieron muchas trabas en un principio a la producción agroecológica, se pusieron normas muy estrictas de circulación y definitivamente, por ejemplo, en Quito hasta ahora no funcionan las ferias agroecológicas en los lugares abiertos, ¿no? A pesar de que ya funcionan los cines, lo cual me parece un total absurdo, ¿no? Pero entonces, creativamente, la gente organizada en torno a las ferias ha comenzado a producir canastas. Tenemos también que han surgido muchísimas iniciativas individuales de personas que han comenzado a hacer producción en su casa, sobre todo de elaboración de alimentos, de pan, de jabones, de productos inclusive para enfrentar mejor el COVID, como, no sé, cremas, porque en el COVID, por ejemplo, se afecta mucho la piel con herpes, ¿no? Entonces han habido iniciativas muy interesantes que se han dado en este confinamiento. Esperamos realmente que estas iniciativas sigan, continúen, ¿no? Otro sector que también se ha fortalecido, que no tiene mucho que ver con agroecología, pero sí tal vez con el sector popular, es las tiendas de barrio. Porque en Quito, sobre todo, debido a la gran expansión de los supermercados, desaparecen o se debilitan mucho las tiendas de barrio. Entonces, por ejemplo, yo veo que cerca de mi casa, en lugares donde habían restaurantes, por ejemplo, o cafeterías, ahora hay lugares donde se venden frutas. O sea, los restaurantes definitivamente quebraron, pero han comenzado a florecer este tipo de lugares donde se expenden abarrotes, frutas, etcétera. Entonces, podríamos decir que hay de todo, porque de todos modos los supermercados siguen también vendiendo mucho, porque si algo no puede dejar la gente es de comer. Entonces, está en manos de las personas ver de quién se alimenta, si de la producción campesina o si continúa alimentándose de las transnacionales. Nuestro llamado es que sea de la producción campesina. Muchas gracias, Elizabeth. Muy importante las conexiones que has hecho, ¿no? Realmente es sistémico cómo funciona el agronegocio, la agroindustria, las grandes cadenas de distribución, todas basadas en generar mayor dependencia alimentaria. Vamos a pasar a Zulma y queremos pedirte una reflexión desde el punto de vista de la defensa de la identidad, la cultura, el territorio. ¿Cómo miras tú esos ámbitos como ejes de la resistencia para defender los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza? Te escuchamos, Zulma. Bien, hay que decir un elemento importante en esto, que nosotros como región somos la disputa del mercado norteamericano, de las empresas también europeas, y que en esa disputa nosotros estamos como en medio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esa necesidad de agruparnos nos ha posibilitado a nosotros también buscar estrategias que nos unifiquen a los pueblos desde la integración desde los pueblos? Por eso es que movernos en Mesoamérica, posibilitando estrategias, ha permitido que conozcamos más las culturas de cada territorio, y eso nos da la posibilidad y nos da esperanza de que recuperando esa identidad, esa red, tejiendo esa red de la vida para los pueblos, podamos fortalecernos también en las disputas frente a estos modelos, frente a este sistema que lo que busca es consumidores de las mismas, de los mismos robos que hacen en nuestros territorios. A partir de esos despojos que hacen, ellos también nos la vienen, solo lo empaquetan, va a pasear el producto y viene empaquetado ya con etiquetas europeas o chinas o gringas. Entonces, frente a eso, nosotras también hacemos
esos esfuerzos de conexión en los territorios, en la búsqueda de una agenda que haga la defensa de la identidad cultural, en los casos de los pueblos mayas, garífonas y lencas, y también hay que decir los pueblos misquitos que están más ubicados hacia la zona norte de Nicaragua y Panamá, ¿verdad? En nuestros casos, la disputa de esas formas, también desde los pueblos, de esas formas de buscar nuestras identidades y de establecer y tejer redes, nos ha permitido conocernos mucho más. A partir del embate de cuando se idearon estos tratados y se implementaron, pues los pueblos también conseguimos formas de integrarnos, de facilitarnos conocimiento, de facilitarnos espacios para conocer y para identificar cuáles son nuestras raíces culturales. Y yo creo que en eso nos ha ayudado a nosotros como pueblos mesoamericanos establecer esos encuentros de intercambio a nivel de los pueblos y reconociéndonos como pueblos en una misma red de la vida. Entonces hay que decir y hay que también este espacio para denunciar que en esa lógica los pueblos garífonas son los que más han perdido hermanos en la lucha, en la disputa por el territorio. En este momento hay 10 jóvenes desaparecidos y todavía no sabemos de ellos, y desde esa defensa del territorio es que se nos invisibiliza, pero también se nos masacra. Por eso es que es importante que en el mundo se le dé una mirada a Mesoamérica, a los territorios, porque son los territorios los que tienen esa riqueza de biodiversidad, esa riqueza de tierras. Son los territorios mayas, lencas, garífonas que conservan todavía mucha de esa riqueza y son los que estamos más enfrentados a estos embates de las empresas transnacionales que andan detrás del agua, de los territorios, de los suelos, de la biodiversidad de las semillas. Hay que decir también que en Mesoamérica nosotros estamos repensando y reconstruyendo nuestros orígenes espirituales como un elemento clave en la resistencia desde estos encuentros con nuestros pueblos. Es decir, que esa resistencia también la encontramos la fuerza en esos elementos de la espiritualidad heredada por nuestros ancestros desde los territorios mayas, garífonas y lencas, que han facilitado esta posibilidad para darnos también esperanza. Nosotros que no somos tan, digamos que somos más ladinos, ¿verdad? Y que tenemos ya una mezcla de diferentes culturas, de diferentes formas en que los invasores llegaron y nos mestizaron. Entonces, reconociendo todo ese esfuerzo que hacen los pueblos, es que en Mesoamérica nos posibilitamos esa necesidad de intercambio y de encuentro para hallarle sentido a la disputa hegemónica también, porque hay que reconocer que en esto la necesidad de la disputa hegemónica también tiene que ver mucho con la cultura. Y si podemos, y si avanzamos, y si destacamos en que nuestra cultura es prioridad para enfrentarnos al poder hegemónico de las empresas transnacionales, pues eso es lo que sucede en estos territorios. Entonces hay una agenda común que trabajamos desde los pueblos mesoamericanos de tal manera que nos permita analizar cuáles son nuestras fuerzas, cuáles son nuestras debilidades como culturas. Entonces, en esas disputas es necesario también
que nuestra educación ambiental a todos los niveles la desarrollamos desde diferentes escenarios, desde diferentes formas de lucha de cada pueblo, pero encontrando nuevos paradigmas en que hay que construir una relación de equilibrio entre la vida ecológica, la ambiental y la económica. Yo creo que ahí tenemos un aporte en los movimientos feministas, los movimientos ambientalistas, en la lógica de repensar una nueva vida en función de construir nuevos escenarios que la construcción de nuevos paradigmas que reconozcan que la naturaleza tiene sus límites y que el ser humano no necesita tantos consumos para vivir. Es decir, que eso hay que reflexionarlo, hay que darle todavía mucho pensamiento, pero una construcción de esos paradigmas donde la defensa esté en defensa del territorio, la resistencia, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, no se pueden ver o no se pueden dejar de reflexionarlos de una forma integral en nuevos paradigmas de vida que necesitamos construir, donde las mujeres estemos al centro de esa disputa, porque las mujeres al capitalismo le hemos dado mucha, ¿cómo se dice? Le hemos aportado mucho sin que seamos reconocidas por, bueno, todas conocemos que el patriarcado es un elemento que está penetrante en todo el sistema capitalista y que el sistema capitalista se alimenta de todo eso para que ellos se puedan ahorrar cuanto puedan la cantidad de pagos que tienen que hacernos a las mujeres por todos los cuidados que le hacemos sin que eso no sean reconocidos remuneradamente a nosotras, ¿va? Entonces, la construcción de una agenda política desde los movimientos sociales, ambientalistas y feministas debe de ser una apuesta en las agendas nuevas, en la defensa de identidad y la defensa de la cultura y el territorio. No se puede ver todo esto separado, sino tenemos que verlo en un solo hilo conductor, pensando en que esta situación de la pandemia nos ha dejado muchas lecciones. Y por eso lo que dice Elizabeth es importantísimo en la lógica de cómo deben de ser las relaciones de productor y consumidor. Son otras lógicas. Cómo deben de ser las relaciones entre las mujeres y los hombres es otra lógica, porque hay que darle sentido a las relaciones que las mujeres construimos desde la defensa del territorio. Aquí quienes nos posicionamos y defendemos, y yo voy a aprovechar para decir que la defensa de un parque que tenemos nosotros ahorita en disputa, digamos, los conflictos de la modernidad con lo que para la cultura de nuestros pueblos significa tener un parque y lo quieran ponerle una construcción de cemento. Ahorita aquí en El Salvador tenemos una resistencia fuerte donde las mujeres están al frente enfrentándose con la policía, enfrentándose con el alcalde, con todos esos cuerpos represivos que lo que pueden es nada más enseñar balas, pero no pueden pelear en la apreciación de la vida, en la apreciación de las ideas. Entonces, en el caso de El Salvador, en este momento hemos tenido una disputa fuerte de confrontación con la institucionalidad solo porque la gente se opone a que en el parque le construyan un mercado y el alcalde empecinado en que el mercado lo va a hacer dentro del parque, cuando sabemos que los parques tienen una identidad muy profunda con la vida de los pueblos. Entonces,
Aquí las mujeres tenemos que posicionarnos y tomar la batuta en estos nuevos escenarios que el mundo nos está planteando hoy con la crisis sanitaria. Entonces, la defensa de territorio implica reconocer, reconectarnos, rebuscar desde otras perspectivas cómo ha sido la relación de las mujeres con la naturaleza, cómo es la relación de las mujeres con la semilla, por qué las mujeres descubrimos a la agricultura, por qué los millones de mujeres que fueron asesinadas en la Edad Media tienen un elemento ahí que nos tiene que posicionar y nos tiene que dar esperanza a nosotras de que somos nosotras las mujeres las que podemos descubrir, porque estamos más relacionadas con eso que ya dijo Ceci, en el sentido de la vida, de los elementos que posibilitan la vida, el agua, las semillas, la comida. Esos elementos son los que están en disputa hoy frente al capitalismo, frente a las transnacionales, frente a las nuevas formas hegemónicas de controlar la vida de los pueblos, no solo de sus aguas y sus minas y sus territorios, sino también hasta de los cuerpos. Las mujeres, si no podemos ver de que nuestros cuerpos son santos, son elementos de convivencia, entonces esos cuerpos, ese territorio debe de estar vinculado a la cultura y a la defensa del territorio. No podemos verlo nosotros desvinculados. Cuando nosotras las mujeres nos tenemos que posicionar en la defensa del cuerpo, en la defensa del territorio cuerpo, es cuando no vamos a ya permitir que se nos siga viendo como las servidoras, como las productoras o como las generadoras de placer. Ya no es posible que esta cultura patriarcal, machista y capitalista nos siga viendo solo como objetos de mercancías. Muchísimas gracias, Zulma. Muy importante todo este recorrido que has hecho, señalando aspectos fundamentales para una transición, ¿no? Para construir esos nuevos paradigmas que señalas. Tengo la buena noticia de que hemos logrado vencer las barreras de la tecnología y finalmente tenemos a Andrés Barreda. Le damos la bienvenida. Y queremos pedirle que nos ayude a cerrar este diálogo muy, muy rico, justamente aportando con su reflexión de lo que implica la construcción de un nuevo paradigma. Cómo vencer a esta crisis civilizatoria que está en la base de la generación de la pandemia. Adelante, Andrés. Sí, buenas tardes. Estuve desde el inicio en la plática, pero no me fue posible entender cómo conectar. Yo había preparado otro tema, entonces, pues, quizás decir en referencia al tema que preparé, que el caso de México y el libre comercio, en referencia al tema de la agricultura, es de entrada un caso muy emblemático por la gravedad, por la vastedad que ha adquirido la devastación que el libre comercio es capaz de ejercer en contra de una nación, en contra de una cultura, en contra de grandes grupos de población. Ya no voy a explicar cómo, pero yo simplemente quería explicar detalladamente cómo es que llevó a cabo la destrucción del campesinado mexicano, cómo es que llevó a cabo, en segundo lugar, la destrucción del proletariado agrícola, y en tercer lugar, cómo es que paralelamente con esto operó una destrucción de las tierras, los ecosistemas, las cuencas hidrológicas y los sistemas biológicos que están involucrados en la producción rural. Pero esto pues quedará para
para otra ocasión, ¿no? Claro que sí. Entonces, claro, los problemas que han descrito las tres en sus respectivos países tienen rasgos muy análogos, muy fuertes, comunes con los que tenemos en México y que se están viviendo en Asia o en África o en el resto del mundo. Evidentemente una alternativa a esto pues pasa necesariamente por la organización colectiva de la gente en torno a la capacidad de fortalecer, de estructurar las habilidades autogestivas de los pueblos y de las comunidades en concreto. No se puede salir avante de tanta destrucción ambiental si no estamos pensando en habilidades que tienen que ver con la recuperación de las capacidades agrícolas. En el caso de México es tanta la contaminación que se requieren habilidades para hacer frente al envenenamiento de los ríos, habilidades para no solo el filtrado del agua, sino para la captación del agua de lluvia, habilidades para la recuperación de los acuíferos, que no es simplemente un problema de recarga de los acuíferos. En México se ha ocasionado, por lo menos en el 60% del territorio mexicano, una contaminación brutal de agua muy profunda, de agua fósil, que emerge verticalmente en contra de lo que todos los geohidrólogos sostienen que ocurre en el subsuelo, que emerge verticalmente de abajo hacia arriba, con aguas llenas de arsénico y de flúor, que generan graves problemas masivos entre población campesina, que queda contaminada por flúor y con arsénico. Entonces, frente a eso, la recuperación de los acuíferos puede llevarse no cientos, sino miles de años, y es muy importante aprender a captar agua de lluvia. Es un elemento fundamental de la autogestión. Los niveles de enfermedad que se viven en todo el país y de comorbilidad son muy, muy fuertes, y pues está, digamos, provocando una expansión de la pandemia en México muy intensa, en donde las comorbilidades proceden tanto de la destrucción de las costumbres alimentarias previas y el consumo masivo de harinas, de azúcares, de alimentos que tienen que ver con el patrón norteamericano que masificó el libre comercio, pero también tienen que ver con una contaminación brutal de los ríos por desechos industriales, por desechos agroindustriales, de la industria extractiva, o también por desechos urbanos que son muy fuertes. Y se requiere entonces del desarrollo de capacidades autogestivas en materia sanitaria. También se requiere desarrollar habilidades no solo en atención clínica o en investigación sobre la manera en que se destruyen los sistemas de salud, sino también en materia de salud preventiva. Quiero decir que cuando hablamos de autogestión, en un país tan devastado por el libre comercio como México, ya no basta simplemente con pensar en la producción de alimentos, alimentos orgánicos, organizados colectivamente, organizada su producción colectivamente. Eso es indispensable, eso es un piso, pero para lograr la supervivencia más elemental, o para poder detener las dinámicas de genocidio toxicológico que han impuesto las diferentes empresas transnacionales, se requiere del desarrollo de alternativas energéticas integrales, múltiples, de vivienda, energéticas,
de salud, de educación, tienen que ser salidas múltiples, y algo tan complicado como eso no va a ser posible si la población no se dedica a recuperar orgánicamente su propia organización colectiva, su propia organización comunitaria, porque mirar con atención los niveles a los que ha llegado la devastación en México, que yo me imagino debe ser muy parecida en China, me imagino debe ser muy parecida en la India, que son lugares donde la agresión económica ha llegado a extremos industriales brutales, no solo extractivos, sino extremos industriales y urbanos brutales, y de desmantelamiento completo de los sistemas de consumo. En ese sentido, México debe ser muy aleccionador para los demás, pues no se pueden resolver problemas de devastación tan profunda si no se apuesta firmemente por una verdadera organización colectiva, en donde evidentemente, es verdad, las mujeres llevan la voz cantante, siempre la han llevado, y ahora más que nunca eso va a hacer muchísima falta. Pues yo es lo que podría decir, digamos, respecto de los grandes temas que estamos padeciendo en México, y de los grandes desafíos que estamos teniendo que enfrentar en el momento actual. Muchas gracias, Andrés. Muy importante completar esas reflexiones, digamos, que se habían dado, y con esto podemos ubicar desde la realidad complicadísima de México, una realidad que es un espejo en el que tenemos que vernos los otros países, porque hacia allá de una manera torpe nos conducen las políticas que, por lo menos en el Ecuador, están empujándose con mucha fuerza, y ya nos decía Lucía que esa es la receta de Chile, y también Zulma que ese es el motor que se mueve en Centroamérica. Así que muchísimas gracias por eso. Quería decir que llegan felicitaciones para Lucía. Hacen una reflexión en relación a quien controla la semilla, controla al pueblo, y creo que Lucía nos respondió con mucha consistencia además a esta inquietud. Y decir que tenemos un mensaje de Esteban Gortaire, que dice que falta considerar los polos de desarrollo que despojan a los más pobres para el avance de las ciudades. Si se despoja de cualquier forma, contaminación, industrias de impacto ambiental alto, agroindustrias, minería, etcétera, se indemniza y se reubica. En el Ecuador, esto es potestad del presidente de la República. Falta considerar lo que piensan las comunidades. Muchas gracias a Esteban Gortaire, y pensamos que va en la línea de las reflexiones que ha hecho Andrés. Entonces, con esto queremos ir cerrando este diálogo. Hemos tenido una buenísima oportunidad de compartir información, reflexiones y propuestas que están ya en construcción y que se fortalecen permanentemente. Gracias a Zulma, Andrés, Lucía, Elizabeth por sus intervenciones. Muchas gracias a todas las personas que se juntaron a este foro y a quienes nos pusieron sus comentarios, sus saludos y sus inquietudes. Se ha dicho que la fuerza de la resistencia de los pueblos sigue en pie, afirmada en sostener desde muchos frentes la defensa de las fuentes de la vida, como la alimentación, la salud, las redes de colaboración y cuidado, y la naturaleza, o la Pachamama, como le decimos en los Andes centrales. Porque todo esto necesita más que nunca ser puesto en el centro, desmarcándose de las lógicas de la explotación. Esta posibilidad la abren los pueblos, desde los tejidos comunitarios, las redes de apoyo generadas principalmente por el trabajo de las mujeres, las apuestas por la agroecología y la defensa de la soberanía alimentaria, y todas esas dimensiones de alerta
y de recuperación de habilidades y desarrollo de habilidades autogestivas de las que nos habla Andrés. En todo ello tenemos nuestras esperanzas puestas. Muchas gracias. Con esto cerramos este diálogo y agradecerles nuevamente a todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego.